Bueno, el domingo el kirchnerismo recordó el aniversario número 11, se cumplían 11 años aquel día del triunfo electoral de Néstor Kirchner en la primera ronda electoral. Después, todos sabemos, desertó Carlos Menem y eso significó la llegada del kirchnerismo al poder. Están ya terminando esta etapa con una presidenta que no puede ser reelecta, que habla mucho de su sucesor, del que viene después, de la herencia, del legado. Fernando Chino Navarro es diputado provincial del Frente para la Victoria. Kirchnerismo duro, diríamos, si se puede escribir, ¿correcto? Sí, soy un compañero que acompaña a Néstor y a Cristina, empezamos en el 2000 con ellos, así que somos kirchnerismo histórico y duro. Uno siente que este kirchnerismo histórico y duro está un poco carente de candidatos. Por un lado, obviamente hay una etapa en la cual, para que la presidenta mantenga su poder hasta el último momento, la estrategia indica incluso que no haya otros candidatos dando vueltas con el aval del gobierno nacional. Pero ahora ya se entró, me parece, en otra etapa y no aparece esa figura. ¿Quién sería esa figura que representaría el kirchnerismo duro como opción electoral? A mí me parece que muchas veces los políticos de distintas fuerzas, los oficialistas no somos la excepción, no digo todos, pero tenemos una tendencia a la coyuntura, al día a día. Cosa que pasa en otros planos también, ¿no? Como les pasa a ustedes con el minuto a minuto, sí. Y eso nos quita perspectiva. Por primera vez en la historia, en los últimos 150 años, un gobierno democrático, con componente nacional y popular, después puede haber crítica, distintas valoraciones, pero nadie duda de lo bueno que se ha hecho en los 10 años. Acá se discute lo que no se hizo, entre comillas, o lo que se hizo, o algunas cosas que se hicieron porque afectaron intereses, pero en general se reconoce que se ha avanzado. Puede entregarle, en términos institucionales, la posta a otro presidente o presidenta democrático que va a tener un legado que es inamovible, gane quien gane. Yo creo que el Frente para la Victoria aún puede ganar, que está en juego, no es que se cumplió un ciclo, pero eso lo va a decidir el pueblo. ¿Pero qué es el Frente para la Victoria? ¿El Frente para la Victoria sería Scioli? Quería terminar la idea. Por primera vez, gane quien gane, tiene un legado que es ir por más. Porque cualquier persona que hoy nos escucha, que nos ve, que nos cruzamos en la calle, más allá de la valoración que tenga de nuestras políticas, quiere más salario, quiere más trabajo, quiere más seguridad, más educación, más Estado, es decir, quiere más. No están dadas las condiciones como en los 90, que había un consenso social mayoritario para ir por el Estado, para ir por el aparato productivo, con lo cual me parece que es un dato que no es menor. No lo pudo Irigoyen, no lo pudo Perón, los 70 fueron trágicos, Alfonsín se tuvo que ir antes, la transición Menem de la Rúa... Alfonsín tenía un contexto internacional del peso de las deudas totalmente distinto. Digo, este contexto internacional, ustedes no lo pueden desconocer, fue antes porque muy favorable. Luego de las dictaduras militares empiezan a aparecer ya más desembosadamente los grupos económicos. Cuando la presidenta ayer dice Martínez de Oz, presidente, ministro de Economía, en realidad lo que está diciendo el jefe de quien conducía en el 76 ese conglomerado cívico-militar eran los grupos económicos, los militares, como siempre. No es lo mismo, el contexto internacional es muy importante con relación al margen que le da al gobierno en el poder. Estos fueron 10 años de un contexto extraordinario para la Argentina. Alfonsín no lo echó el contexto internacional. Lo echaron los grupos económicos argentinos. Bueno, con una crisis de una deuda muy severa, con los sindicatos, el peronismo. Con irresponsabilidad, no, de los sindicatos jugaron su rol, uno puede hacer una valoración, si hicieron más o menos paro. Yo estoy hablando de algún grupo de peronismo que no entendía lo que estaba en juego ni acá ni en el mundo, y creían que desplazando a Alfonsín para agradar, por ejemplo, a Bungibor, la democracia iba a ser viable. Bueno, no fue viable, fue restringida y sometida a los intereses no del pueblo en su mayoría, sino de los grupos económicos. Esta vez no va a pasar eso. Entonces esto me parece que es un salto de calidad muy importante, que es un logro incluso de todo el pueblo, vote a uno o vote a otro. Y yendo al Frente para la Victoria, el candidato que a nosotros, en el seno del movimiento Evita, por ejemplo, yo no quiero involucrar a otra fuerza, nos va a representar, es el que lleva adelante políticas que consolide todo lo bueno que hemos hecho,
que corrija lo que haya que corregir y que vaya por las cosas que aún no hemos podido asumir. Está bien, pero eso es una definición, digamos, en abstracto respecto... No es en abstracto. No es una definición abstracta. No, respecto de quién es la persona. Lo que quiero decir eso... A ver... No, porque la pregunta es Scioli. No, pero es que es al revés. La política es la que va a ordenar el candidato. No, pero no viene a futuro. Scioli no es un desconocido para ustedes. Lleva 8 años gobernando la provincia de Buenos Aires, ha sido... No es un problema ni de Scioli, ni de Randazzo, ni de Urribarri o de cualquier otro compañero que quiera ser candidato. Nosotros nos parece que la que ordena esta disputa política en segundo plano electoral es casualmente qué vamos a proponerle a nuestra sociedad para caminar hacia el 2050 y para que no hablemos en abstracto. Si nosotros no modificamos esta matriz económica, no la argentinizamos, esta economía absolutamente extranjerizada, y no la democratizamos, esta economía absolutamente concentrada, por más que sigamos creciendo, vamos a estar siempre mucho mejor. Los informales van a estar mejor, pero no van a dejar de ser informales. Y hoy podemos plantear esta agenda porque hemos avanzado 10 años. Cuando Néstor Kirchner llegó, no se podía hablar de argentinizar la economía porque lo que había que resolver era el problema del trabajo y del hambre. En 10 años hemos consolidado un crecimiento, somos una de las pocas naciones de América Latina que no hemos reindustrializado. Lo necesario no, nos falta mucho más. Además tenemos que componer todo en Argentina, por eso decimos argentinizar también, porque si fabricamos un auto y después exportamos y nos ingresan miles de millones de dólares, pero por otra parte salen miles de millones de dólares porque ese auto también está armado con componentes extranjeros y no tratamos de conformar una política autopartista plenamente nacional, que debe ser gradual, por supuesto. Es imposible con el mercado que tenemos, es muy chico, pero digamos, ustedes no tienen hoy un candidato. No es imposible. Bueno, no tienen hoy un candidato. Nosotros no tenemos un candidato porque no nos parece que sea el momento de candidatura. Ejemplo, para ser claro, sí. San Lorenzo juega mañana con Gremio. Sí, qué nervios. Yo me planteo la final de la Copa Libertadores, no, yo tengo que ganarle a Gremio primero. Después, si le ganamos a Gremio... ¿A quién hay que ganarle? ¿Cuál es la próxima parada? Va la política. No, la próxima parada son las primarias, sí, y ahí hay que ir con un candidato preseleccionado. Nosotros tenemos dos opciones en la política argentina. O vamos con consignas de yogur, de lavandina o de champú, que puede agradar, puede incluso generar alguna empatía con algún conjunto de la sociedad, o vamos con propuestas teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad única en 200 años, en el marco de la democracia, de consolidar definitivamente un modelo plenamente justo e inclusivo. Ese es el desafío de la clase dirigente, del conjunto de la sociedad. Por eso nos parece que si hablamos de candidato, que no está mal, y es válido que algunos quieran ser candidatos, estamos poniendo el carro delante del caballo. Y el debate es al revés, falta un año. Y tienen que ser las ideas, las propuestas, no abstractas, concretas. Otro ejemplo, ¿tenemos problemas de vivienda? Este gobierno ha hecho muchísimas viviendas en el marco de planes oficiales, ahora con el Procrear. Pero esas políticas no siempre... Sí, ha hecho casi soluciones de vivienda. Soluciones habitacionales de tapar un techo, entre viviendas y soluciones... La vivienda es el mismo nivel de producción de vivienda que en la época de Menem. Entre vivienda y soluciones habitacionales hemos hecho cerca de 1 millón. ¿Son suficientes? No, en 10 años son 100.000 por año y puesta dividimos soluciones habitacionales de vivienda y da lo mismo que en los tiempos de Menem. Indudablemente, yo no quiero comparar con la época de Menem porque en Menem no se hizo nada, pero no importa. No alcanza, eso es lo concreto. Está bien, sí. Y no alcanza sobre todo a la informalidad, porque la informalidad muchas veces no califica. Bueno, nosotros tenemos que producir 1 millón de lotes. ¿Es imposible esto? No. En Argentina está, la tierra sobra. Tenemos que tener la audacia, pero no solamente del Estado, también nosotros. Organizarnos desde la política, desde la iglesia, desde los gremios, desde la propia sociedad para buscar soluciones. Lo estamos haciendo nosotros en La Matanza, en Córdoba, lo vamos a iniciar en San Vicente, son cuestiones factibles. Estas políticas son las cosas concretas que cuando uno va a la calle, a mí nadie me pregunta, un vecino, yo estuve el otro día en un barrio en San Nicolás y el fin de semana en Fiorito, y nadie me pregunta, Chino, ¿quién va a ser candidato? No, tenemos este problema. Claro, bueno, sí, es cierto. Entonces tenemos que resolver problemas. Claro. Y lo que no podemos resolver en lo inmediato, proponer un plan concreto para resolverlo. Fernando Chino Navarro, muchas gracias. Gracias a vos.